Si Si llegara mucho de 2008, si llegara, vamos a ir mal, ¿eh? pues vamos a ir mal, sí. Pero Pues voy a vender lo que tengo, espera. Me voy a vender todo. Pasaros No. a las criptomonedas, es vuestra ahí última está, solución. ahí está. El tema está que hay mucha gente que piensa de esto y lo que piensa es que para el mundo cripto cuando pase eso va a ser brutal, porque va a haber un volcado Pero a ver, hacia el mundo cuidado. cripto. La devaluación de las divisas tradicionales, por demás alguna cosa, provocaría que el éxodo masivo de estas divisas en Que el mundo entrara cripto- la gente, o sea, echaran el dinero a las cripto. Por Y- ejemplo, y- a y Bitcoin. los valores quedarían un poco raros, ¿no? Por ejemplo, el Bitcoin cuesta $700.000, que no vale nada, el dólar Pero no da vale nada, igual, tampoco. si es que el tema, el proyecto Bitcoin, o sea, la clave está en que se deje de pensar cuántos dólares son. Sí, pero a corto plazo, si tú hablas de que Pero a la corto plazo- devaluación de la divisa provocar que haya un traslado, una transferencia del punto A al punto B, claro, pues si esa divisa vale menos, va a costar mucho más comprar lo otro. No No, sé, pero hay gente, yo ya he escuchado por diferentes sitios que piensa que va a pasar algo así. A mí hay un concepto Y que... gente bastante potente bajo mi percepción. Hay una frase que la escuché en Juego de Tronos, pero es una frase antigua en inglés, que dice que el único sentido del oro es tener a la gente cavando. En el momento que no tienes a la gente cavando, el oro no sirve para nada. Eso mismo pasa con las monedas. Las monedas sirven mientras la gente está utilizándolas para algo. En el momento en que esas monedas, llámese euro, llámese dólar, llámese peso, llámese como se llame, deje la gente de utilizarlas, no tendrán sentido. Podrán devaluarse, podrán desaparecer. Bueno, ya está pasando en Argentina, en diferentes países ya está pasando que está echando la gente al Bitcoin, está tirando, porque sus monedas no valen, Venezuela no valen nada. Pero el ya. problema está en que vale tan poquito su moneda y que pueden comprar muy poquito criptomonedas, Bueno, no se nota, ¿no? Lo único que están haciendo es tirar de Bitcoin y empezar a gestionar todo con esas cripto. Dash también está triunfando mucho por allí. Dash, Monero, todas esas monedas que de Pues, alguna manera de son opacas. alguna manera estamos viendo, ¿no? Esto que yo estoy diciendo, pues se ve en pequeñito allí, por ejemplo. Pero sigue siendo Residual. objeto, residual y objeto de declaración. Es que no cambia. Que me gustaría entender, comprender y saber el porqué de ese cambio que aspiramos, pero es que no lo veo. Yo no sé con un país como Francia, por ejemplo, de repente, que Francia con los impuestos es la leche, muy duro, ¿cómo va a cambiar? O Alemania, o Noruega, en el norte de Europa, y ahí están locos. Ahí Está claro, trabajas o sea, 11 meses para el Estado y un mes te lo quedas tú, básicamente, ¿no? Está claro, está Pero- claro pero todo- exagerado, No pero- estoy hablando de que un plazo de... O sea, está claro que todo es un proceso y veremos... No, es que me gustaría que alguien me explicara cómo Vamos se a- puede romper eso, porque yo no cuando tengo- dices esto, dices, no, es que quiero Vale. hacer carreteras, y los hospitales, y el paro, los subsidios, y no sé... Claro, y entonces dices, no, te quedas sin respuestas. Y dices, Yo no, sé el ¿se pagan paradigma, impuestos? el paradigma que existe actualmente, que es el que vivimos y el que observamos y vemos y el del que estás hablando, pero yo no te puedo decir, ni me atrevo a decir, el que va a existir en el futuro. Yo dije una alternativa, que es que los gobiernos sean capaces, por su profesionalidad y capacitación, de producir economía por ahí ellos está, mismos. ahí está, eso es la Es clave. la Que fueran unas alternativa que yo veo. empresas, como Mega empresas, ¿eh? mega empresas, porque madre mía, que hicieran las cosas como Dios manda, como Apple, por ejemplo. Vamos a poner un ejemplo de éxito. Pues que hicieran las empresas, estuvieran bien gestionadas de esa manera. Y si el que gestiona o los que gestionan la empresa no lo hacen como Dios manda, pues a la calle y otro Pero líder. piensa y como no lo haga como Dios manda, que ya Dios ya estaría regulando, eso me preocupa. Pero si no lo hicieran así, está claro, está claro. si no lo hicieran así, en 2 años malos te provocan un agujero negro que vamos que en el hiperespacio, ¿eh? Pero... Sí, incluso también estoy pensando ahora, yo como empresario, que a veces hay temporadas que para llegar a ese objetivo, a veces estás pasando por épocas de carencias y tal. De vacas flacas. Y claro, eso a lo mejor el pueblo no lo podría llegar a entender. Pero bueno, todo sería, no sé, habría Es combinación de varias cosas. Habría que A diseñar... mí lo que me molesta es pagar impuestos tan altos. No me molesta pagar impuestos, lo que me molesta es pagar impuesto exagerado porque sí. Porque ellos han decidido que tiene que ser así, es y que yo tengo es el alternativas, extremo, ¿no? es el extremo. Y el IVA, porque no es el impuesto que te quitan, que te roban, que para mí es un concepto, lo digo para amistoso que nadie se pare. Pero es que además pagamos impuestos sobre impuestos de más impuestos. Hola, ministro de Economía.
No, está claro. no Pero es lo ese que el lo hagan, extremo, esa sensación es que el tengo, extremo, ¿sabes? o sea, es una tomadura de pelo. Es toda esa gente que ha estado toda su vida pagando para esa seguridad, o sea, para esa jubilación y tal. O sea, nuestras generaciones, o sea, ya lo han visto, que la gente vaya ahorrando porque no espere que el gobierno le... como no cambie las cosas... En España... O sea, no da el dinero, o sea... En España no ayer los dijeron que números. eran 10 años más. Claro, y 10 años yo ni lo creo, 10 años. No, lo dijeron un ministro no sé qué, como bueno, un ministro O sea, con máster. ¿y cómo puede ser que toda esa gente gasta toda su vida pagando para eso, que llegue el día y le digan no, o se las recorten las pensiones, que ya eso también pasa, en algún sitio ya ha pasado, que le recortan las pensiones a mínimos increíbles que no tienen ni para vivir esas personas? Es un robo a unos niveles... Y desde aquí lo que estamos haciendo es, nos vemos tan buenos, somos tan geniales, que criticamos a otros lugares donde quizás también tienen sus problemas, como en Estados Unidos, que esto que no es así, pero somos tan buenos y tan geniales que criticamos a otros que hacen de otra manera porque lo hacen muy mal, ¿no? Pero nosotros, estos países que tienen el sistema más democrático, pues fracasa por todos los lados. Y al final, en las combinaciones de conceptos, seguramente podemos encontrar las soluciones. Lo que no puede ser... Sí. Hombre, hay algunos países que son ejemplos que les va bien, les va muy bien, incluso teniendo impuestos altos y muy elevados, pero como esos impuestos están bien gestionados y pagan todo a un bien pagado, no sé, no, es que estoy hablando mucho sin saber, pero sé que hay algunos ejemplos que no están tan mal como en España, por ejemplo, o otros lugares como Estados Unidos, etcétera. En el norte de Europa pagan impuestos altísimos, altísimos, y están, la mayoría de ellos, o se dice que la sociedad, la población está orgullosa y satisfecha de pagar sus impuestos porque a cambio reciben unas cosas importantes, ¿no? Está cambiando por dos cosas, dos cuestiones. En los últimos meses está cambiando, primero por la inmigración, miles y miles y miles de nuevos inmigrantes llegados de otros países que provocan un caos, gente que llega y que claro no está aportando y hay que provocar un caos, desequilibra bastante la balanza, pero no llega al caos. Desequilibrar bastante la balanza para algunos puede ser provocar un caos. Estamos hablando de lo que dicen sus propias encuestas, no una opinión, en mi caso no hablo de una opinión personal. Y hay movimientos que en las votaciones la ultraderecha, no sé si es bien llamada o mal llamada, crece sin parar, incluso ya entrando en los gobiernos. ¿Por qué? Porque estamos viendo que esto ya está sucediendo en otros países, ¿no? Al final, estos países que tú haces referencia, que funciona también, bueno, en cuanto les mueves la balanza... Funcionan mejor que los demás. O sea, pero en cuanto les mueves ese equilibrio, deja de funcionar. Tú imagínate Italia, que no es un país que tiene muchísimos problemas, que además, pues cada año tiene que integrar 60.000, 100.000, 200.000 inmigrantes, dar trabajo, pagar y todo esto. ¿Cómo lo haces? Sí, no, está claro que el sistema que existe actualmente está fatal diseñado. No, sí, está claro. Aumentas impuestos, vamos a pagar. Me está poniendo ese ejemplo, pero pueden ser, hay un montón de cosas. No, pero pero es que este es el ejemplo, no. Pero a día de hoy, al menos en Europa, cuidado, este es el ejemplo más potente, porque los movimientos políticos dicen, oye, basta de subir los impuestos, porque no es la solución. No, es que está claro que no es la solución. Bueno, pero al revés. Si bajaran todos los impuestos, empezaría a moverse muchísimo más dinero y toda la economía crecería. Pero toda. Todos nosotros, el pueblo, vamos a decirnos el pueblo. El pueblo. Si todo el pueblo no fuera tan atracado, tendría muchísimo más capital para que todas esas empresas facturaran muchísimo más. Y eso enriquecería el país a lo bestia e incluso permitiría recaudar muchos más impuestos. O sea, es que estoy seguro. Claro, porque tú aún así permitirías que se mantuviese el IVA. Yo no. Yo no. El impuesto de valor añadido no lo permito. A ver, no lo permito. Yo no he dicho nada de eso. Sí, claro, sí. He dicho pagas los impuestos cuando compras cosas, te pero impuestos, ¿no? Bueno, cuando digo impuestos me refiero a todo. Incluso... Está claro que a lo mejor ese cambio... Es incluso el canon digital. es pequeñito, afortunadamente. No sé, habría que diseñarlo todo bien y tal, pero... Porque estoy hablando sin saber. Claro, no tengo ni idea. Sí que sabes. No tienes los datos concretos, pero sí que sabes. Está claro. ¿Tú crees que se va a pagar en algunos países un 26% de tasa, un VAT de 26%?
Pero al margen de todo lo que se paga ya de impuestos, Yo creo que que vas a a lo comprar mejor- la tele a y dice mejor- 26%. A lo mejor más. Más el canon digital. A lo mejor lo que habría que Ahora es hacer, el Martín lo que habría Iván. que hacer es, en lugar de ese IVA que dices tú, ahora me acaba de venir, pues que las empresas pagaran, pues como se hacía antiguamente, que estaban los módulos, que cada cierto tiempo pues, pagaban un fijo y ya está. O no sé, es que... no Pero sé, si pagas sería- un módulo no pagas otra cosa, ya no pagas el porcentaje sobre dividendos y No, beneficios, claro, es que... No sé, sería rediseñarlo todo de una manera increíble. No tengo ni idea. Ahora sí, Que se ahora- pongan las pilas los gobiernos y que hagan pasta. Que ellos creen la pasta. Pero sobre todo el que dejar que el dinero se Si lo mueva. hacen, tiene una maquinita que chup, está todo el día. Chop, 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 Pero chop. no me refiero a un sistema comunista, me refiero a que puede haber muchos sistemas que quizás no hemos pensado en ellos y que pueden funcionar. Pero lo que no puede ser es que nos cobren 30, 35, 40% o más de impuestos, más el IVA, o el IVA, más, tasas o más, VAT, o más, ¿eh? o más. Y vas sumando. Parece que lo del IVA te duele, sí, ¿eh? No, es que Es te que es ríen, se ríen en absurdo. tu cara, es que, se ríen en es tu que es cara. absurdo. Es que es muy absurdo. Es que cuando hablamos de un 20 y pico por ciento, por ejemplo en España es un 21%, tú te vas a comprar una lámpara porque no ves en tu casa y te golpeas por todas partes, que Por entonces... las noches, entiendo. O, bueno, si está oscuro no hace falta que sea de noche. Cuando está oscuro te golpeas por todas partes y ¿qué sucede? Que te cobran un 21% y dices, Sí, sí. pero ¿cómo? ¿Por qué? En todo, menos alimentación, medicina, 4 Bueno, pero en eso en todo también, 21%. también, Cuidado, pero ahí- baja en la alimentación, pero también tiene impuestos. O sea, también Sí, pagas, baja, pero también, el también impuesto- también pagas hasta por beber, o sea, por agua. Sí, sí, claro, Cada claro. cosa tiene su impuesto. Por agua, por agua, que que Básico, si hay algo que no necesario. debería tener impuestos es el agua. El agua debería estar exento. Básico, totalmente. Y las medicinas deberían estar exentas de cualquier tipo de carga. Mm. Pero es que, claro, ya es reírse en tu cara. Por eso yo no veo que todo ese dinero que necesitan los gobiernos regionales, locales, municipales, grandiosos, continentales, yo no veo que lo puedan parar. Por eso yo digo, si alguien me puede explicar la manera de que ese cambio se produzca, ese cambio de paradigma se produzca, podré empezar a creerme que eso puede suceder, pero hombre, no lo veo. a ver, eso ha pasado antes en la historia. Bueno, pero Lo que pasa es que al han menos acabado mejorarlo. literalmente a hostias. Pero si queremos evitar que se acabe otra vez a hostias, Es que está claro. eso no es solución No tampoco. es una solución al revés. Eso es peor, eso son más impuestos todavía. Sí, eso es otro negocio. Eso es otro impuesto todavía, yo creo que es más sanguinario. Pero claro, es que yo, al margen de decir lo que nos gustaría, yo digo, No. ¿cómo puede ser? Y no lo veo. O sea, es que no lo Está veo porque claro, esto es. Lo que sería la clave mejor es ir estando en mejora continua. Por ejemplo, en nuestro caso, como en España, sería mejorar hacia esos otros países que les funciona mucho mejor el tema, de la manera que lo hacen, y desde ahí, una vez ya están ahí, mejorar a Pero lo que estás diciendo ir mejorándolo. va en contra de lo que está, de lo que al menos yo pienso. Es decir, que pagan más impuestos. Pagan No, muchos no en más todos sitios, impuestos. no, hay Pero diferentes ejemplos. pero esto- No te lo sé decir, ya me Pero informaré. esto me recuerda, y ahora un ejemplo, una metáfora. Cuando tú tienes una explosión por petróleo, que está ardiendo todo. En Dubái, ¿cómo van de impuestos? ¿Eh? Perdón. Él de petróleo hace sus cuentas, no pasa nada. El ejemplo es, para siempre la naturaleza nos demuestra cosas. Es decir, si tú tienes un incendio provocado por la quema de combustible, ya sea gasolina, petróleo sobre todo, y tú te pones a apagarlo con los medios tradicionales, es decir, con tus bomberos, con tu agua, con tal, no lo vas a apagar en la vida, nunca. Solo hay una manera de apagarlo, y es con una explosión de dinamita. Es decir, ¿por qué? Porque si explotas la dinamita, se consume todo el aire y se acaba la explosión. Entonces, esto aplicado a lo que has dicho es, no entiendo cómo pagando más impuestos podemos funcionar mejor. A lo mejor tenemos que incluso cuestionar estos principios nuestros que no vemos. Es decir, ¿cómo es posible que pagando más impuestos vaya a vivir mejor? Porque está muy bien gestionado esos me impuestos. niego, no es que no solo no me lo quiera ni plantear, sino que me niego absolutamente, categóricamente a ese planteamiento en cualquier circunstancia. Hay lugares Nunca lo hacen. que Yo- se pagan muchísimo menos impuestos y están mucho mejor, muchísimo mejor. Pasa que ya me informaré. Es que es inviable, Se lo diré. porque es cierto que en estos países La del norte de comunidad- Europa la comunidad tienen unos sabe, sueldos, apunte. que bueno, les quitan el 110% y aún tienen 100.000 euros para ganarse la vida, ¿sabes? Porque es así. Dice, no, aquí nosotros no hacemos trampa. Claro, porque no te hace falta, maldito pecador, no te hace falta, tío.
Y lo decimos ¿entiendes desde, o no? desde la admiración, ¿eh? Lo Sí, dice desde la obviamente, admiración. anda, hombre. No, hombre, pero es que, ¿sabes qué quiero decir? Sí, no, sí. es que nosotros no hacemos trampa. Mira, vuelve a tu country y vete a la iglesia y un rato. Es que no es real. Porque claro, si tú tienes nada, si yo lo que hago, yo pongo chapas al coche, pam, pam, tu sueldo, 700.000 euros. Pues, claro, pues, ¿estás contento de pagar impuestos? ¿Estás contento? Digo, bueno, pues pago impuestos, pues no hago nada y me pagan esto, ¿no? Claro, está muy bien. Pero la mayoría de países, la gente, muchísima gente, están 12.000, 15.000, 18.000 euros, dólares anuales, 24.000. De ahí hacia adelante cada vez menos gente, ¿eh? Cada vez menos gente. Bueno, Estados Unidos un pelín más. No, hablo de países, bueno... Depende. Hablo de otros tipos de países, no Estados Unidos, no de estos países más poderosos, ¿no? Entonces, si tú ganas, pongamos ejemplo, 18.000, 20.000 dólares al año, no te pueden quitar el 60% por impuestos. Es que no te pueden quitar el 60%. Es que es una aberración. También O sea, está en la responsabilidad de cada uno de nosotros el crear nuestra propia vida. O sea, si no estás a gusto ganando esos 22.000 o 20.000, primero lo que pienso yo que hay que hacer es formarse uno mismo para ir creciendo como persona y como el trabajo que quieras realizar y formarte de manera hasta aspirar a algo mejor. No sé, un crecimiento como persona. No, sí, eso es cojonudo. ¿Sabes? ese momento espiritual. Eso te lo compro. No, tendría que pero es llegar. como todo, concreta, coño, concreta. Sí, Algo, está claro algo. que cada uno en su interior tiene la fortaleza para conseguir retos, pero aún así siempre vamos a encontrarnos con gente que ni tiene esa fortaleza y que no se mueve y que va a Sí, ganar 20.000 o que está en un momento de vida que no, lo que sea. Sí. O sea, al final, ha pasado cualquier cosa, hay mil opciones. Está claro. Yo a veces en YouTube pones estos charlatanes, ¿no? Que te empiezan a charlatar, sí que está muy bien, pero luego la vida cada uno tiene su vida. O sea, Charlatanes de lo yo que tuve piensa que una época que veía charlatanes, lo admito. Hasta dije, ay, nos todos a dar por culo.